El sueño del rey Nabucodonosor. ¿Por cuál gobierno estamos en la actualidad? El sueño del rey Nabucodonosor que estudiaremos seguidamente, describe a una inmensa estatua formada por oro, plata, bronce, hierro y barro desde la cabeza hasta los pies. Esta estatua representa al hombre y a los reinos que sucesivamente se levantarán en la tierra, los cuales, luego de cumplir su tiempo, serán derribados por el Mesías para establecer finalmente el reino eterno de Dios. Este relato bíblico narrado en el libro de Daniel, constituye una de las más reveladoras y sorprendentes predicciones que jamás se hayan escrito y confirma una vez más que solo Dios conoce el futuro y que nada de lo que ocurre escapa de sus manos. Producto de su habilidad bélica, administrativa y comercial, el rey Nabucodonosor II, soberano de Babilonia, se constituyó como el rey más poderoso y acaudalado de la antigüedad. Las diversas partes de la estatua que soñó, representan los poderes que han dominado al mundo a lo largo de toda la historia, siendo su reino el inicio cronológico de la profecía. Este anuncio no especifica hora, día, mes o año, ni siquiera el siglo. A pesar de ello, su bosquejo de la historia humana ha sido tan asombrosamente preciso que debemos pensar que la etapa final, única por cumplirse, también debe ser cierta. La historia empieza con la trágica deportación de miles de judíos desde su patria en Palestina. Entre los cautivos a quienes el rey Nabucodonosor tomó para esclavizar estaban 4 jóvenes príncipes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Al notar su talento, Nabucodonosor inscribió a los jóvenes en la Universidad de Babilonia para ser preparados como sus consejeros reales. Algún tiempo después, el rey tuvo el sueño. En realidad fue una pesadilla que lo espantó, pero que no recordaba. Convencido de la importancia del sueño, Nabucodonosor llamó a sus consejeros reales y les pidió que le dijeran qué había soñado, vaya petición, y además, su significado. El hecho de no recordar el sueño representaba obviamente un obstáculo adicional, pues ¿cómo interpretar algo que no se conoce? Sin embargo, como Dios es perfecto, en esto también mostró su poder. Solo su profeta Daniel interpretaría el sueño, él y no los adivinadores paganos del rey. Fue tal el desasosiego del rey, que decretó pena de muerte a todos los eruditos, magos, letrados y hechiceros de la región si no tenían pronto la interpretación de su visión nocturna. Cuando los oficiales vinieron para arrestar a Daniel y llevarlo ante Nabucodonosor, él pidió un poco más de tiempo. Esa misma la noche Dios hizo soñar a Daniel aquel mismo sueño que dio a Nabucodonosor, porque fue Dios quien en definitiva, dio revelación al rey. Nabucodonosor debía reconocer que solo Jehová es Dios, y que ninguno hay fuera de él. A la mañana siguiente los oficiales llevaron a Daniel a palacio. Base bíblica. Daniel 2, 26, 45. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño.
También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. La interpretación del profeta Daniel. A la luz de la historia. 1. La cabeza de oro. El imperio babilónico. Año 605, 539 a.C. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representa a Nabucodonosor y al imperio babilónico. Los babilonios eran conocidos por su amor al oro. Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro y quiso edificar Babilonia como una ciudad de oro. Ordenó hacer una estatua que media 27 metros de altura y que media 7 metros de anchura. Cuando Heródoto visitó Babilonia 70 años después de la muerte de Nabucodonosor, dijo que nunca había visto tanto oro como allí. Babilonia celebraba la venida del Año Nuevo con grandes fiestas. Nabucodonosor y los reyes que le siguieron eran escoltados y sentados en un trono de oro. La corte leía la antigua épica de la creación tal como había sido escrita por los babilonios. Honraban a Marduk, su creador y Dios. También adoraban al rey como representante terrenal de Marduk. Declaraban que el rey gobernaba no solo los pueblos, sino sobre los animales y las aves y toda la creación, palabras de las que hace eco Daniel en su saludo al rey. 2. El pecho y los brazos de plata. Imperio Medo-Persa. Año 538, 333 a.C. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Casi todos los eruditos concuerdan con que Daniel 2:39 se refiere al imperio Medo-Persa, el cual tomó el lugar y poderío del imperio babilónico. La palabra para plata en arameo, también significa tributos. Los medo-persas se dieron a conocer por su sistematización tributaria. Todos los tributos se pagaban en plata, a diferencia del imperio babilónico, donde los tributos se pagaban en oro, de modo que la plata es símbolo del segundo imperio medo-persa, que surgiría y dominaría toda aquella vasta región. 3. El vientre y los muslos de bronce. Imperio griego. Año 333 a.C. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Así como nuestra sociedad moderna se vale del plástico para confeccionar infinidad de objetos funcionales y decorativos, el bronce fue el material que por excelencia emplearon los griegos para hacer casi todo lo que necesitaban. Instrumentos musicales, carruajes, vasijas, herramientas de trabajo, puertas, armas de guerra, estatuas, utensilios de cocina, armaduras, muebles, accesorios, etc. Por ejemplo, un soldado medo-persa vestía un turbante, una túnica con mangas largas y pantalones. Todo de tela, mientras que un soldado griego llevaba un casco de bronce, una coraza de bronce, un escudo de bronce y una espada de bronce. 4. Piernas de hierro.
Imperio Romano. Año 200 a.C. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto reino representa al Imperio Romano. A esta conclusión ha llegado todo estudioso del tema, ya que revisando la historia, la metáfora resulta clara y de fácil interpretación. Roma ascendió al poder por medio de la guerra y la opresión. Entre otras muchas naciones, sometió al pueblo griego y le esclavizó durante poco más de 100 años, usurpándole en todo. El hierro, por consiguiente, significa el estricto régimen de los soldados romanos, quienes conquistaron casi todo el mundo conocido hasta ese momento. La estatua describe varios rasgos muy característicos del Imperio Romano. Primero, los romanos se distinguieron por su talante rudo y bélico. Roma era una sociedad concebida y preparada ideológicamente para la guerra, la conquista y el disfrute de los beneficios de la colonización. Plagiaban las artes, religión, ciencias y todo cuanto podían de los pueblos que sucumbían a sus tropas, y su fuerza fue temida en buena parte de Asia y Europa durante casi 1000 años. Esto corresponde perfectamente con el temple, frialdad y durabilidad del hierro, de allí que este férreo gobierno fuera considerado invencible durante 10 siglos. En segundo lugar, no es coincidencia que el segmento de la estatua asociado al Imperio Romano sea el de las piernas y por consiguiente, esté dividido en dos. Los romanos fueron los mayores constructores de carreteras de toda la historia y su ejército, el que más caminatas ha realizado en el mundo. Igualmente, encontramos también, que siendo ya notoria la decadencia del imperio, en 395 después de Cristo, el emperador Teodosio decidió repartirlo entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, razón por la cual el imperio romano se dividió en dos partes. El imperio romano de Oriente para Arcadio, los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto, convirtiéndose con el tiempo en el imperio bizantino. Nombre tomado de Bizancio, denominación griega de su capital, Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente para Honorio, la península itálica y la península ibérica, las Galías, la isla de Gran Bretaña, el Magreb y las costas de Libia. Allí tenemos las dos piernas, los pies de barro cocido y de hierro, la continuación del Imperio Romano o la Roma revivida. Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Por último, la estatua tenía los pies de barro cocido y hierro. Y aquí es importante detenernos. Esta parte de la profecía trata sobre nosotros en la actualidad. No es sobre el pasado, sin lugar a dudas es una descripción de nuestro presente. El barro cocido simboliza países débiles, mientras que el hierro evidencia la continuación del Imperio Romano. Estas son naciones fuertes, que en algún momento pertenecieron a Roma. Debemos prestar mucha atención, porque tal y como señaló Jesucristo en el Evangelio de Mateo, sabemos que lloverá cuando el cielo está nublado. Preparémonos entonces y conozcamos lo que anuncia esta profecía bíblica, porque estas palabras fueron dejadas por Dios hace miles de años especialmente para los hombres y mujeres de hoy. Estos pies representan a Europa y consecuencialmente, a la Unión Europea, el mayor bloque comercial y político del mundo. Para tener una visión completa, miremos un poco hacia atrás. El Imperio Romano fue dividido como hemos visto, y dicha partición dio origen a lo que hoy conocemos como Europa. Esta división coincide perfectamente con los 10 dedos de la estatua, mezcla de barro cocido y hierro, como continuación del hierro del Imperio Romano. Simultáneamente, al estudiar Daniel capítulo 7, observamos que el autor describe un cuerno pequeño como un imperio que a su vez, surgirá de lo que hoy es Europa. Nace de los 10 cuernos o países que pertenecieron a Roma, y posteriormente, en Daniel capítulo 8, ambos imperios se fusionan. Este imperio que nace en Europa y que es continuación del romano, es el Vaticano. En otras palabras, la profecía nos presenta dos poderes sucesivos en la historia, que comparten el mismo símbolo, el hierro, lo que indica claramente que uno es continuación del otro, y que el Vaticano es en realidad la versión religiosa política de un imperio que jamás murió. La división del Imperio Romano. Las tribus bárbaras atacaron hasta quebrantar el imperio en el año 476 después de Cristo, y las 10 divisiones cayeron bajo el mandato de 10 reyes. Estos fueron
los alamanes, en Alemania, los francos, en Francia, los burgundios, en Suiza, los suevos, en Portugal, los vándalos, en África, los visigodos, en España, los sajones, en Bretaña, los lombardos, los ostrogodos y los érgulos, en Italia. En el libro de Daniel hallamos que un poder nació de aquellas 10 naciones y que luego derribó a 3 de ellas. Los érgulos, los vándalos y los ostrogodos se opusieron a las pretensiones del papado y por ello, fueron destruidos con la excusa de rehusarse a convertirse al cristianismo. La alianza de Justiniano, el entonces emperador de lo que quedaba del Imperio Romano, con el papado, dio origen a un nuevo poder, que era diferente de los otros 9 reinos. Era diferente en su naturaleza político-religiosa. Este estilo de poder fue denominado cesaropapista. De esta manera, el ejército del emperador Justiniano, en cooperación con el Papa, fue venciendo sucesivamente a estos 3 reyes. A los érgulos, en 439 después de Cristo, a los vándalos, en 533, 534 después de Cristo, y finalmente a los ostrogodos, en 538 después de Cristo. La piedra que desmenuza los pies. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Daniel 2, 44, 45. Tal y como hemos visto, han surgido a través de la historia de la humanidad 4 potencias mundiales, mismas que ya habían sido descritas desde hace miles de años por la profecía que Daniel explicó a Nabucodonosor. Luego del último y más cruel imperio, Dios intervendrá directamente para aplastar en un solo día a todos los imperios forjados por la mano del hombre y establecer su reino, después del cual ya no habrá más reino humano en la faz de la tierra. La piedra rechazada. La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 118, 22, 23. La piedra del ángulo. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28, 16. La piedra que destruirá al anticristo y su terrible gobierno es Jesucristo. Jesús es la roca de vida eterna y como roca fuerte se describe a lo largo de muchos libros de la Biblia. Pablo afirma esto en Romanos 9, 33, y Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro 2, 6, 7. Con seguridad la piedra mencionada en Daniel se refiere a Cristo. Los eruditos están de acuerdo en que el sueño de Nabucodonosor representa el surgimiento y la caída de imperios humanos. Representa la venida de Jesucristo, la piedra viviente, para establecer su reino sobre la tierra. Todas estas cosas ya están por suceder. Mantengámonos atentos, pues el Señor nos ama profundamente y no quiere que nadie se pierda. Deja entrar la palabra de vida de Cristo en tu corazón y verás cómo todo comienza a ser hecho nuevo. Si bien es cierto que las cosas son más difíciles cada día, también lo es que Dios, hoy está con nosotros como nunca antes y que su misericordia, es un poder impenetrable que nos envuelve cada vez con mayor fuerza. No te dejes engañar. La respuesta del rey. Daniel 2, 46, 49. Al final de su explicación, Daniel había convencido al rey de que el sueño era sobrenatural. Nabucodonosor reconoció al Dios de Daniel como creador del universo. Además, el rey vio su lugar en la historia del mundo y entendió que su autoridad provenía de ese único Dios. Versos 37 y 47. Los acontecimientos que siguen a continuación relatan cómo el rey convierte a Daniel en un hombre prominente. Vers 48. Cabe destacar que en su triunfo, Daniel no olvidó a quienes se unieron con él en oración. Tan pronto como se decidió su posición, pidió al rey que colocara a sus 3 amigos como administradores de la provincia donde Nabucodonosor lo nombró gobernador. En la providencia de Dios, los compañeros de oración de Daniel ahora compartían su bonanza.